Muy buenas noches con todos. Habiendo dado algunos minutos de tolerancia, vamos a dar inicio a esta sesión programada para el día de hoy, con la finalidad de poder absolver cualquier inquietud que haya surgido posterior al desarrollo del simulacro programado para esta semana, el cual ustedes ya han rendido. ¿Ok? Entonces, el material ya está proyectado. Por favor, me confirman si todos pueden visualizarlo para poder iniciar sin mayor retraso. Perfecto. Entonces, vamos a empezar. A ver, tenemos la primera pregunta, ¿ok? Desde el modelo de cuidado integral de salud, la fisioterapia comunitaria debe. Esta pregunta va en relación a la sesión académica en la cual ustedes han desarrollado el tema referente a rehabilitación basada en la comunidad o fisioterapia basada en comunidad. A ver, vamos a leer las intervenciones que vayan a surgir de los que están conectados. ¿Cuál es la alternativa correcta que ustedes han marcado en relación a esta pregunta? ¿Será actuar de forma independiente, priorizar solo la rehabilitación física, limitarse a campañas preventivas, articularse con determinantes sociales y ASIS? Alternativa D. ¿Ok? ¿Alguien más? Perfecto, entonces vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Para los que han marcado la alternativa de articularse con determinantes sociales y ASIS, es la respuesta correcta. Recordemos que el modelo de cuidado integral reconoce que la funcionalidad y la discapacidad están influenciadas por determinantes sociales, económicos, culturales. ¿Ok? Por ende, la fisioterapia comunitaria no solamente se va a limitar a la rehabilitación individual, sino que también va a participar de manera activa en el análisis de situación de salud, más conocido como ASIS. ¿Ok? Por ello, va a intervenir sobre factores de riesgo comunitarios, barreras ambientales y sobre todo con el enfoque de promoción, prevención y participación social en comunidad. ¿Ok? Es importante que recordemos cuál es el enfoque y el objetivo de fisioterapia basada en comunidad. Siguiente pregunta. Un programa de prevención de discapacidad que no involucra a municipalidades, OMAPET ni organizaciones sociales incumple principalmente con el principio de integralidad, accesibilidad, calidad o intersectorialidad. Poquita larga. Si nosotros tenemos un programa de prevención en discapacidad, ¿ok? El cual sabemos que esta tiene que estar articulada con diferentes entes sociales públicos. Ajá. Y en caso no se diera esta articulación, ¿se estaría incumpliendo con qué principio? Alternativa A, B, C o D. ¿Qué consideran ustedes? Puedo suponer que esta pregunta ha causado un poco de complejidad. Veamos entonces, a ver. Si no se cumple, ¿ok? Eh, con el involucramiento respectivo con los diferentes entes sociales que ahí se mencionan, se estaría incumpliendo con el principio de intersectorialidad, ¿ok? Ahora, desglosemos un poquito más por qué. ¿Por qué se estaría incumpliendo con, con este principio? Recordemos que la prevención de la discapacidad va a requerir la articulación de diferentes sectores en salud, ¿ok? Gobiernos locales, organizaciones sociales, entre otras. Excluir
a las municipalidades o a la OMAPED rompe principalmente el principio de intersectorialidad, indispensable para modificar entornos sociales, garantizar la inclusión como tal y sobre todo la sostenibilidad de las intervenciones comunitarias. De ahí la importancia de articular con los diferentes actores sociales. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la función prioritaria del terapeuta físico en rehabilitación en establecimientos 1.1 y 1.2 durante el CERU? De por sí, los establecimientos categoría 1 son los establecimientos de primer nivel, ¿ok? Prescripción farmacológica, atención de alta especialidad, prevención de la discapacidad y promoción de la funcionalidad o gestión hospitalaria, ¿ok? Bien, la mayoría, unánimemente, considera que la respuesta C, la alternativa C, es la correcta. Bien, al ser establecimientos de primer nivel, estamos hablando claramente de una intervención a un primer nivel de atención. Y sabemos que en un primer nivel de atención, el enfoque principal es prevención-promoción. Para la siguiente pregunta, una ventaja clave de las pruebas funcionales es sustituir el juicio clínico, eliminar la evaluación subjetiva, permitir medir cambios funcionales a lo largo del tiempo o son independientes del contexto. ¿Cuál es la alternativa correcta? A ver, ¿qué consideran ustedes? La respuesta correcta para esta pregunta vendría a ser la alternativa C. Permiten medir cambios funcionales, ¿ok? Una clave de las pruebas funcionales es permitir medir cambios funcionales a lo largo del tiempo. ¿Qué recordamos de esta teoría? Como nosotros hemos visto en la sesión correspondiente a este tema, las pruebas funcionales objetan el desempeño del paciente en actividades relevantes, ¿ok? Permitiendo evaluar la evolución y la eficacia del tratamiento al cual está siendo sometido, así como también la toma de ciertas decisiones que como especialistas vayamos a tomar en relación o en función a los resultados funcionales obtenidos dentro del proceso de evolución de mi paciente. ¿Ok? De ser necesario, se tendrá que realizar una reevaluación y un replanteamiento del plan de tratamiento propiamente elaborado para el paciente, de no haberse concretado con los objetivos establecidos inicialmente. Caso contrario, se da continuidad al plan de tratamiento desarrollado. ¿Ok? Siguiente pregunta. Desde el enfoque de RBC, el rol principal del fisioterapeuta es brindar tratamiento especializado, dirigir todas las actividades terapéuticas, facilitar procesos de inclusión, empoderamiento y participación comunitaria o sustituir la atención hospitalaria. Creo que esta pregunta también está bastante clara. Veamos. Entonces, a ver, en correlación a lo que muchos están respondiendo por interno, la respuesta correcta es la alternativa C. El rol principal del fisioterapeuta en RBC vendría a ser facilitar procesos de inclusión, empoderamiento y participación comunitaria. ¿Ok? Nuevamente recordemos este tema. RBC o rehabilitación basada en comunidad va a priorizar la participación activa de la persona, familia y comunidad. ¿Ok? El fisioterapeuta va a ser un ente facilitador. ¿Ok? Aquella persona que va a poder facilitar o fortalecer capacidades y sobre todo con un enfoque hacia
la inclusión social. Perfecto. Entonces, no solamente tiene un rol ejecutor dentro del proceso terapéutico, sino también recordemos que va a actuar como un facilitador, fortaleciendo capacidades con miras a una inclusión, a una verdadera inclusión social. Siguiente pregunta. En prevención secundaria, ¿ok? El objetivo principal vendría a ser eliminar factores de riesgo, detectar precozmente alteraciones funcionales, reintegrar laboralmente o reducir la dependencia. Habíamos hablado en alguna sesión anterior referente a la prevención primaria. Ahora la pregunta es en relación a la prevención secundaria. ¿Cuál sería el objetivo principal de la prevención secundaria? Bien, por aquí están comentando que la respuesta correcta vendría a ser la alternativa B, detectar precozmente alteraciones funcionales. Veamos entonces. Los que han marcado la alternativa B están en lo correcto. ¿Ok? La prevención secundaria va a buscar identificar tempranamente la enfermedad o la disfunción. Perfecto. ¿Para qué? Para nosotros poder intervenir de manera oportuna y limitar o retrasar la progresión normal propia a la enfermedad. ¿Ok? ¿Para qué? Para evitar la instauración de futuras discapacidades. Entonces, es importante que recordemos ello. Siguiente pregunta. Y esta va en relación a la prevención terciaria. ¿Cuál sería? La prevención terciaria de la discapacidad se enfoca principalmente en reducir secuelas, limitaciones y discapacidad establecida, evitar la aparición de lesiones, detectar enfermedad subclínica, promover estilos de vida saludable. ¿Qué alternativa consideran ustedes es la correcta? Si la prevención secundaria buscaba identificar oportunamente la enfermedad para evitar la instauración de discapacidades, la prevención terciaria, ¿ok? Interviene cuando la discapacidad ya está presente en la persona. Por ende, se va a enfocar en maximizar la funcionalidad, reducir complicaciones y favorecer la reintegración social. Por ende, la respuesta correcta es la alternativa A. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes acciones es coherente con el enfoque de RBC? El tratamiento individual exclusivo en consultorio, la capacitación a cuidadores y agentes comunitarios, la derivación sistemática a hospitales especializados, la atención centrada solo en la deficiencia. A ver, por aquí consideran que la alternativa correcta es la alternativa B, capacitación a cuidadores. Veamos entonces. Aquí hay un error al momento de consignar la respuesta correcta. ¿Ok? La respuesta correcta es la alternativa B, capacitación a cuidadores y agentes comunitarios. ¿Por qué? ¿Por qué es la respuesta correcta? Y ahora vamos a dar un poquito el sustento. Bien, RBC, como ya hemos mencionado con anterioridad, va a promover el fortalecimiento de capacidades locales. Por ende, el capacitar a cuidadores y agentes comunitarios nos va a garantizar la continuidad del cuidado, el empoderamiento y la sostenibilidad de las intervenciones fuera de un entorno hospitalario. De ahí la importancia de generar estas alianzas estratégicas en la comunidad, identificar a los agentes comunitarios, ¿ok? Que son estas personas que van a tener
un mayor alcance hacia las diferentes familias de un grupo social o de una comunidad en particular. ¿Ok? Por ende, la respuesta correcta vendría a ser la alternativa B, como muchos por interno lo han mencionado. Siguiente pregunta. Es para que estén un poquito atentos. A ver. Una puntuación elevada en la escala de Bohr durante el ejercicio nos indica baja percepción del esfuerzo, alta percepción subjetiva del esfuerzo, dolor muscular o fatiga neurológica. ¿Cuál es la alternativa correcta que ustedes consideran? A ver, alternativa B, alta percepción subjetiva del esfuerzo. Bien, ¿alguien más? Ok, veamos entonces. A ver, para esta respuesta, me parece que se ha movido el cursor, chicos, porque no creo que se haya. Ya. La alternativa correcta de esta pregunta también es la alternativa B. Una escala o una puntuación elevada de la escala de Bohr claramente nos indica o mide la percepción subjetiva del esfuerzo durante la actividad, percepción que va a ser manifestada por el paciente evaluado. ¿Ok? Los valores altos van a indicar una mayor demanda fisiológica percibida por el paciente. ¿Ok? De ahí la importancia de nosotros tener esta información para poder prescribir el ejercicio y su intensidad como tal. Déjeme ver, creo que es de continuar. Bien, para la siguiente pregunta. El uso adecuado de instrumentos de valoración funcional van a permitir al fisioterapeuta planificar, monitorizar y reevaluar la intervención terapéutica, evitar el razonamiento clínico, justificar solo el diagnóstico o reemplazar la evaluación física. Alternativa A por aquí. ¿Alguien más? Veamos entonces. La respuesta correcta vendría a ser planificar, monitorizar y reevaluar la intervención terapéutica. La evaluación funcional va a permitir establecer objetivos terapéuticos claros, medir progresos y sobre todo ajustar en casos sea necesario o así se amerite el plan de tratamiento de forma continua. ¿Ok? Recuerden que todo plan de tratamiento es un instrumento flexible que puede ser modificado cuando así se considere. Perfecto. Para fortalecer de este modo, o de este modo se vendría a fortalecer el razonamiento clínico fisioterapéutico. Si nosotros realizamos un correcto seguimiento del plan de tratamiento, vamos a poder identificar qué indicadores se han cumplido y qué indicadores no. Y acorde al tiempo establecido, al cuadro clínico y a muchos otros factores, poder determinar si se realiza un reajuste al plan de tratamiento o se continúa con el elaborado inicial. ¿Ok? Siguiente pregunta. Para el caso de la magnetoterapia, se utiliza en retraso de consolidación porque va a estimular la actividad osteoclástica, va a disminuir la inflamación, genera hiperemia o estimula la actividad osteoblástica. Bien, ¿cuál sería el sustento para utilizar magnetoterapia en situaciones donde existe un retraso en la consolidación ósea?
Esta pregunta está bastante sencilla. Va en relación más a los efectos fisiológicos que genera la utilización de este agente terapéutico. A ver, mientras van dando sus alternativas por interno, vamos a recordar un poquito más sobre este agente, ¿ok? Recordemos que los campos electromagnéticos pulsados que se van a generar a través de la utilización y obviamente los adecuados protocolos de tratamiento van a favorecer la osteogénesis al estimular la actividad de osteoblastos, que son los encargados de generar, ¿ok? El callo óseo. Recuerden un poquito la fisiología, ¿ok? Por ende, con la utilización de este agente terapéutico se busca acelerar un poquito el proceso de consolidación. Bien, por ende, la respuesta correcta vendría a ser la alternativa D. Bien, siguiente pregunta. En una lesión del nervio peroneo común, la prioridad funcional inicial vendría a ser fortalecer dorsiflexores, prevenir caídas y deformidades en equino, estimular la propiocepción o fortalecer a los músculos o al grupo muscular de plantiflexores. ¿Cuál sería una prioridad funcional terapéutica? A ver, ¿qué consideran ustedes, colegas? Mientras van dando sus alternativas por interna. A ver, desmenucemos un poquito esta pregunta. Cuando existe una lesión del nervio peroneo común, ¿ok? Esta lesión va a producir ¿qué? Un pie caído, ¿verdad? Por ende, se va a aumentar el riesgo de caídas. Y si yo busco o identifico el objetivo funcional terapéutico, ¿ok? Si yo ya sé la clínica, por ende, la prioridad va a ser la seguridad funcional, es decir, evitar o disminuir el riesgo a caídas por este pie caído que se produce producto a una lesión nerviosa. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a buscar yo? Justamente el fortalecimiento específico de los dorsiflexores. Pero no solamente, ¿ok? No solamente vendría a estimular al grupo de dorsiflexores, porque la estimulación de un grupo muscular no vendría a ser la prioridad funcional como tal. Vendría a ser probablemente un objetivo específico, sí, pero no el objetivo común. El objetivo común en relación a funcionalidad vendría a ser la prevención de caídas y o la posibilidad de deformidades en equino. Entonces, para aquellos que han considerado la alternativa A, recuerden que la palabra clave en el enunciado es prioridad funcional. Que el fortalecimiento de dorsiflexores no deja de ser un objetivo específico. Claro que sí, tendría que estar considerado dentro de para obtener el objetivo general que vendría a ser la prevención de caídas. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. La utilización del TENS en baja frecuencia se utiliza preferentemente para. ¿Cuál sería el objetivo general de la utilización de TENS? Dolor neuropático, dolor crónico musculoesquelético, espasticidad severa o regeneración nerviosa. A ver, alternativa B por aquí. Si recordamos un poquito la fisiopatología de la utilización de este agente terapéutico, nosotros podríamos recabar información referente a los efectos que van a producir. ¿Ok? Entonces, al utilizar un TENS de baja frecuencia, se va a estimular la liberación de endorfinas. Es el principal efecto fisiológico. Por ende, este agente sería mucho más efectivo para el manejo de dolor crónico en relación al dolor agudo. Por ende, la respuesta correcta vendría a ser
Alternativa B, dolor crónico musculoesquelético. Entonces, cuando tengamos pacientes que acuden con un dolor crónico musculoesquelético, por ejemplo, una lumbalgia, una cervicalgia, una dorsalgia, todas aquellas algias que hayan pasado el proceso, la etapa aguda, que se encuentren en una fase crónica, ¿ok? Lo más conveniente vendría a ser utilizar un TENS de baja frecuencia justamente para poder disminuir los niveles de dolor, ¿ok? Va a ser el agente más indicado. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la principal complicación funcional de una lesión del nervio cubital? ¿Qué recordamos de esta lesión? A ver, vendría a ser la pérdida de prensión global, mano en garra, mano de muñeca o déficit en la oposición del pulgar. Cuando ocurre una lesión del nervio cubital, ¿ok? La afectación de los diferentes músculos intrínsecos de la mano va a generar una hiperextensión, ¿ok? Metacarpofalángica y una flexión interfalángica. Entonces, si nosotros más o menos nos hacemos una gráfica, vendría a ser una extensión metacarpofalángica y una flexión interfalángica, por lo cual se va a producir la clásica mano en garra. Por ende, la respuesta correcta vendría a ser la alternativa B. Conocer un poquito la evolución o la afectación directa de los paquetes o grupos musculares inervados por el nervio cubital. Siguiente pregunta. La relación entre el serums y el fortalecimiento del primer nivel de atención se sustenta principalmente en reducción de costos hospitalarios, incremento de productividad profesional, garantizar acceso oportuno, preventivo y equitativo a los servicios de salud o la formación técnica especializada. ¿Cuál consideran ustedes que es esa relación existente del por qué hoy en día el proceso SERUM, ¿ok? Está vinculada, relacionada al fortalecimiento de las atenciones a un primer nivel de atención? Pregunta clave podría ser. C, por aquí. Garantizar el acceso oportuno. Bien, es una respuesta bastante coherente. ¿Alguien más? Ok. El SERUMS va a permitir cubrir estas brechas que hoy en día existen, brechas existentes a nivel de atención, ¿ok? Sobre todo en zonas vulnerables. Por ende, el fortalecimiento en un primer nivel de atención va a tener un enfoque preventivo, promocional y de equidad en salud. En relación a ello, la respuesta correcta vendría a ser la alternativa C, como muy bien algunos han comentado por el chat. Siguiente pregunta. ¿Cuál vendría a ser el fundamento neurofisiológico del uso de estimulación eléctrica funcional en una lesión medular incompleta? Bloquear la espasticidad, sustituir la contracción voluntaria, producir fatiga muscular terapéutica, facilitar plasticidad neuronal y reaprendizaje motor. A ver, ¿cuál sería la respuesta correcta para ustedes? ¿Alguien o es una pregunta que también ha causado bastante duda al momento de responderla?
Bien, a ver, la respondemos entonces aquí todos. La estimulación eléctrica funcional van a activar o va a activar circuitos neuromusculares, ¿ok? Por ende, se va a favorecer la reorganización cortical y el reaprendizaje motor de algunas actividades en particular, ¿ok? ¿Mediante qué? Mediante estímulos funcionales repetitivos. Con esta explicación, la respuesta correcta vendría a ser facilitar plasticidad neural y reaprendizaje motor. Correcto, alternativa D. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el riesgo principal del ultrasonido terapéutico sobre material de osteosíntesis metálico? ¿Por qué no se debería aplicar ultrasonido cuando acude a consulta un paciente con implantación de algún material de osteosíntesis? Porque existe la posibilidad de una fractura del implante, por generar alguna interferencia electromagnética, por el aumento excesivo de la temperatura, por reflexión o inactivación del efecto terapéutico. A ver, aquí también es recordar un poco de la teoría de este agente terapéutico. El riesgo del ultrasonido sobre osteosíntesis metálica. Si nosotros hacemos un análisis simple de este enunciado en particular, a ver, el metal claramente va a reflejar las ondas ultrasónicas, ¿verdad? Va a actuar como un espejo. Por ende, se va a generar la acumulación de calor, ¿bien? Y riesgo de daño térmico en tejidos adyacentes. El ultrasonido genera las ondas ultrasónicas propias, que al refractar con el material de osteosíntesis, estas ondas reflejadas va a generar calor en el tejido adyacente. ¿Ok? Entonces, si sumamos tiempo y refracción, esto puede generar algún tipo de lesión en tejidos adyacentes. Por ende, la respuesta correcta vendría a ser la alternativa C. Siguiente pregunta. La electroestimulación en músculo denervado requiere pulsos largos porque se estimula la placa motora, se estimula directamente la fibra muscular, el nervio tiene conducción lenta o existe hipersensibilidad sináptica. A ver, ¿alguien recuerda la aplicación de electroestimulación en músculos denervados? ¿Algún casito que hayan tenido por ahí? Porque es necesario que existan pulsos largos, que la programación de determinado agente sea a través de pulsos largos, que es lo más adecuado. ¿Ok? A ver, si es un músculo denervado, no va a existir conducción nerviosa. Correcto, punto número uno. Por ende, se va a requerir de pulsos largos para poder despolarizar directamente la membrana muscular. Y de este modo el estímulo eléctrico genere los efectos fisiológicos esperados en el grupo muscular estimulado. Por ende, la respuesta correcta vendría a ser la alternativa B. Se estimula directamente la fibra muscular. Siguiente pregunta. La plasticidad neural inducida por ejercicio terapéutico se explica porque genera nuevas neuronas, porque se reorganiza, porque la reorganización cortical dependiente de la experiencia, por supresión de reflejos primitivos o por aumento de tono muscular.
¿Cuál sería la explicación de la plasticidad neural generada por ejercicios terapéuticos? A ver, opiniones, estimados colegas, para esta pregunta. Esto va un poquito en relación a plasticidad, ¿eh? Reorganización cortical dependiente de experiencia. Ya, ok, perfecto. Entonces, la mayoría considera que la respuesta correcta es la alternativa B. La respuesta correcta sí es la alternativa B, pero veamos por qué. ¿Por qué la respuesta correcta es reorganización cortical dependiente de la experiencia? ¿Ok? Recuerden que la repetición de tareas funcionales, en este caso, asociadas a ejercicios específicos con objetivos terapéuticos, va a inducir cambios sinápticos y por ende la reorganización cortical que se va a producir, ¿ok? Va a ser la base de un aprendizaje motor. Es por eso, ¿ok? Es esa la explicación de una plasticidad neural en relación o asociada a ejercicios terapéuticos. Muy diferente de otro tipo de plasticidad neural, probablemente generada por la estimulación directa de fibras musculares, como lo vimos en la pregunta anterior. ¿Ok? Respuesta correcta, alternativa B. Siguiente pregunta. El principal indicador funcional de recuperación del nervio mediano vendría a ser recuperación de la oposición del pulgar, disminución del dolor, aumento del volumen muscular o retorno del reflejo bicipital. ¿Qué indicador debo buscar, encontrar, evidenciar, ¿ok? Para, en un paciente con alguna lesión del nervio mediano, para decir que el proceso de recuperación va en óptimas condiciones? Indicador funcional. Yo creo que con ese enunciado también se hace bastante sencilla de responder esta pregunta. A ver, veamos entonces. La respuesta correcta vendría a ser la alternativa A, recuperación de la oposición del pulgar. Muy bien. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es la respuesta correcta? Recordemos que la oposición del pulgar como tal, ¿ok? Es una función clave del nervio mediano, ¿ok? Por ende, la presencia o la recuperación de este movimiento en el paciente nos va a indicar recuperación funcional efectiva de la rehabilitación en mano. Entonces, siempre que a consulta acuda un paciente con alguna lesión del nervio mediano, yo debo evaluar qué tan conservada está este movimiento en particular, esta actividad funcional, y si se ve comprometida, ¿ok? El proceso de recuperación se va a ir evidenciando a medida que yo voy recuperando esta actividad funcional. Y obviamente este proceso va a ser progresivo, ¿ok? Siguiente pregunta. El tratamiento con soporte parcial de peso corporal en lesión medular completa busca recuperar la marcha funcional, estimular generadores centrales de patrones de marcha, aumentar fuerza muscular, prevenir espasticidad. ¿Por qué yo utilizaría soporte parcial de peso, ¿ok? En pacientes con lesión medular? ¿O para qué? ¿Ok? A ver aquí.
Comentan que la alternativa correcta sería la alternativa B, estimular generadores centrales de patrones de marcha. Bien, es la respuesta correcta. ¿Ok? En pacientes con lesión medular, dependiendo del nivel, ¿ok? Es probable que la recuperación de la marcha funcional en muchos casos no sea posible, ¿ok? Por ende, el entrenar a través o con la ayuda del soporte parcial de peso va a ayudar a reactivar circuitos espinales y sobre todo va a favorecer ciertos patrones rítmicos. Esto va en clara, como un ejemplo gráfico de este enunciado, nosotros podríamos recordar, ustedes habrán visto que existen algunos soportes, ¿ok? O algunas ayudas ortopédicas de mayor complejidad que lo que generan en el paciente es simular la marcha. Probablemente en pacientes con una lesión medular muy alta, ¿ok? Esta actividad de marcha no va a ser autónoma, va a ser una actividad bastante pasiva. Pero muchos se preguntarán, ¿por qué yo genero, ¿ok? el- las, la actividad o por qué evoco los gestos de una marcha funcional en un paciente con lesión medular alta? Sí, yo sé por el nivel de lesión, la complejidad del cuadro clínico y demás, que este paciente no va a llegar a desarrollar una marcha funcional, ni siquiera con la utilización de alguna ayuda ortopédica. ¿Será una actividad terapéutica válida la utilización de estos aparatos ortopédicos de mayor complejidad? Claro que sí, ¿ok? Porque no solamente estoy generando o estoy evocando una marcha funcional o las fases de una marcha funcional, sino que estoy activando circuitos espinales, ¿bien? Para favorecer estos patrones rítmicos. Y más allá de una movilización activa, el objetivo terapéutico vendría a ser ello, generación o estimulación de circuitos espinales, independientemente del nivel de lesión medular. Correcto. Entonces, respuesta correcta, alternativa B. Siguiente pregunta. La crioterapia está contraindicada en casos de edema agudo, dolor postraumático, neuropatía con compromiso vascular o edema crónico. ¿Cuándo yo no aplicaría crioterapia o cuándo no aplicaría este agente terapéutico? ¿En qué casos? En casos o en pacientes que presenten una neuropatía con compromiso vascular. ¿Por qué? Porque el frío va a reducir, ¿ok? La perfusión. Por ende, en estos casos, es decir, en casos de neuropatías con compromiso vascular, va a aumentar el riesgo de lesión tisular, de lesión dérmica. Bien, entonces, si yo tengo pacientes con neuropatía, de por sí la sensibilidad alterada. Y si es que existe un compromiso vascular adicional, ustedes deben de recordar que el riesgo de lesión tisular es mayor aún. Por ende, en estos casos no está indicado la crioterapia como tal. Siguiente pregunta. En fracturas intraarticulares, la rehabilitación precoz es la clave para prevenir pérdida ósea, rigidez articular severa, dolor neuropático, atrofia generalizada. ¿Por qué yo debería realizar o debería iniciar el proceso de rehabilitación de manera temprana o precoz en pacientes con fracturas intraarticulares? A ver, ¿qué consideran ustedes? Veamos.
¿Ok? La respuesta correcta vendría a ser rigidez articular severa. Sabemos que la inmovilización prolongada va a favorecer la presencia o la generación de adherencias capsulares. Si hablamos a nivel de articulación, entonces es mucho más probable que se desarrolle estas adherencias intraarticulares, ¿ok? Y esto va a ir de la mano con una pérdida del rango articular funcional. Por ende, en pacientes con fracturas intraarticulares, la rehabilitación debe ser inmediata, ¿ok? Para evitar rigidez articular severa. Siguiente pregunta. El ejercicio excéntrico se introduce en fases avanzadas porque es menos demandante, genera mayor estrés mecánico, reduce el dolor o disminuye la carga articular. A ver, ¿qué consideran en esta pregunta? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Si nosotros recordamos un poco en referencia a los ejercicios excéntricos, ¿ok? Sabemos que estos van a producir altas cargas mecánicas. Por ende, se da en una fase avanzada, donde se ha establecido el cuadro clínico del paciente, donde probablemente no exista un dolor exacerbado, no exista edema, no exista tumefacción, ¿ok? Estos síntomas se han regulado, ¿ok? Y por ende el paciente está en óptimas condiciones o en condiciones para pasar de ejercicios concéntricos a ejercicios excéntricos, ¿bien? Entonces, la respuesta correcta vendría a ser genera mayor estrés mecánico. Para la siguiente pregunta. La derivación a un establecimiento de mayor complejidad es obligatorio cuando lo solicita la familia del paciente, existe presión comunitaria, se excede la capacidad resolutiva del primer nivel o en caso es socialmente complejo. Aquí el criterio técnico tiene que primar sobre diferentes presiones externas que pueden existir o que vayan a existir. ¿Ok? Por ende, la derivación se basa en la capacidad resolutiva del establecimiento en el cual el paciente está siendo abordado, está siendo atendido. Y si éste excede su capacidad resolutiva, claramente tiene que ser derivado a otra institución de mayor complejidad probablemente. En un paciente con fractura diafisiaria de fémur tratada con enclavado endomedular, ¿ok? ¿Cuál es el principal criterio fisioterapéutico para iniciar carga parcial precoz? Bonita pregunta. Cuando evidencia radiográficamente la presencia de callo óseo, cuando la estabilidad mecánica otorgada por la fijación interna, en ausencia completa de dolor o en consolidación ósea total. Cuando la carga parcial precoz, ¿ok? ¿Cuál es el principal criterio fisioterapéutico para iniciar carga parcial precoz? Cuando exista claramente estabilidad mecánica otorgada por la fijación, ¿ok? Si esta fijación interna presenta las condiciones mencionadas, se puede iniciar con actividades de carga parcial de peso, ¿ok? La estabilidad del implante va a permitir la transmisión segura de las cargas. Obviamente no va a haber riesgo de poder generar lesiones subyacentes a nivel óseo o a nivel muscular, por lo cual va a favorecer la recuperación funcional temprana.
todo paciente con implantes, ¿ok? O con material de osteosíntesis, siempre es importante abordar la, o trabajar el área propioceptiva del segmento en sí. ¿Ok? Recuerden que el proceso muchas veces de inmovilización antes de la cirugía o posterior a la cirugía, si es que no se inicia con una rehabilitación inmediata, postquirúrgica, ¿ok? Va a alterar las áreas propioceptivas, muchas veces incluso el esquema corporal se encuentra un poco comprometida, al igual que la coordinación o hasta el equilibrio, si hablamos de miembros inferiores. Correcto, entonces recuerden siempre tener presente en estos pacientes, bien, contemplar como uno de los objetivos terapéuticos principales a abordar, a trabajar, actividades que comprometan o comprendan el área propioceptiva como tal. Pueden ser actividades diversas, desde movilizaciones, ¿ok? Hasta simplemente posturas mantenidas sin carga, entre otras muchas actividades terapéuticas que se pueden prescribir al paciente como tal, con el objetivo de regular el tema propioceptivo, ¿ok? Y la carga de peso claramente es una de las actividades que va a favorecer el fortalecimiento del área propioceptiva como tal. Sin embargo, es importante que también tengamos en cuenta muchos otros factores: edad, sexo, tipo de material de osteosíntesis aplicado al paciente, entre muchos otros factores, para poder comenzar a iniciar y a programar la carga parcial de peso en el paciente. ¿Ok? La prevención primaria de la discapacidad se caracteriza por reducir secuelas funcionales, evitar progresión de la enfermedad, facilitar reinserción social o actuar antes de que ocurra la deficiencia. En preguntas anteriores habíamos visto prevención secundaria y terciaria. Ahora nos mencionan a la prevención primaria. La prevención primaria está orientada a actuar antes de que ocurra la deficiencia como tal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque busca evitar la aparición de enfermedades o lesiones. ¿Ok? ¿Mediante qué? La promoción y la prevención específica en salud. Entonces, primaria, orientada a evitar la aparición de enfermedades o lesiones. ¿A través de qué actividades? Prevención, promoción. Siguiente pregunta. Desde la mecanobiología ósea, ¿ok? La aplicación temprana de carga controlada va a favorecer la consolidación porque, un poquito en relación a una pregunta anterior, porque va a reducir la actividad osteoclástica, porque estimula únicamente la angiogénesis, genera microdeformaciones que activan la osteogénesis o inhibe la fase inflamatoria. Aplicación de carga temprana. Favorece la consolidación. ¿Por qué? Alternativa se genera microdeformaciones que afectan la osteogénesis. Correcto. ¿Ok? Recuerden que la aplicación o la generación de carga mecánica controlada que se va a desarrollar o a prescribir en el paciente va a estimular algunas señales celulares que van a favorecer la formación ósea. Una de estas actividades que se desarrollo que se genera al momento de realizar cargas tempranas en el paciente es justamente ello, las microdeformaciones, o sea, pero son súper imperceptibles, o sea, son microdeformaciones que se van a generar, ¿ok? A nivel óseo y que éstas van a activar la actividad de osteogénesis.
Por ende, va a favorecer el proceso de consolidación. De ahí la importancia, ¿ok?, de iniciar con cargas de peso, actividades propioceptivas y demás, con el objetivo de justamente estimular la consolidación ósea en el paciente. ¿Ok? En la fase subaguda de una lesión medular incompleta hacia C, el objetivo prioritario de la fisioterapia vendría a ser lograr marcha independiente, maximizar la función motora residual y prevenir complicaciones, entrenar resistencia aeróbica máxima o prescribir ayudas técnicas definitivas. Para los que estuvieron atentos, ya les di la respuesta correcta. ¿Ok? La respuesta correcta vendría a ser maximizar la función motora residual y prevenir complicaciones. Recuerden que en esta fase, ¿ok?, en la fase subaguda, se va a priorizar aprovechar la función conservada, la función que todavía cuente el paciente, ¿ok?, para evitar que complicaciones secundarias. Por ende, nosotros tenemos que maximizar esta función residual que quede en el paciente. Siguiente. En una neuropatía periférica con compromiso sensitivo, el principal riesgo del calor profundo vendría a ser incrementar el dolor neuropático, provocar quemaduras por alteración sensitiva, retardar la regeneración axonal o generar hipertonía refleja. Está súper fácil esta pregunta. Correcto. La respuesta correcta es la alternativa B, provocar quemaduras por alteración sensitiva. Si existe una neuropatía periférica, claramente va a existir un compromiso o una alteración sensitiva. ¿Ok? Entonces, si esta disminución sensitiva impide que el paciente pueda percibir los excesos de calor, ¿ok?, se incrementa el riesgo a que sufra ciertas lesiones dérmicas por exceso de temperatura o por exceso de exposición a una temperatura elevada. ¿Ok? Siguiente pregunta. ¿Cuál es el agente físico con mayor evidencia para el manejo de dolor neuropático periférico? Cuando a consulta acude un paciente con un dolor neuropático, ¿ok?, ¿cuál sería el agente físico que ustedes utilicen porque cuenta con una mayor evidencia para el trabajo con este tipo de pacientes? Agentes que se pueden aplicar, muchos, pero el que cuenta con una mayor evidencia registrada, una mayor evidencia científica, ¿cuál vendría a ser? Ultrasonido continuo, corrientes interferenciales, TENS de alta frecuencia o crioterapia profunda. Corrientes interferenciales. A ver, ¿alguien? ¿Qué recordamos de nuestra clase de agentes físicos? A ver, para casos de pacientes con dolor neuropático, ¿ok?, el agente con una mayor evidencia vendría a ser el TENS de alta frecuencia. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué este agente? A ver, que no quiere decir que no se pueda utilizar las corrientes interferenciales. Habría que identificar cuál de estos dos agentes de electroterapia o cuál de estos dos tipos de electroterapia sería el más indicado. ¿Ok? Pero a nivel general, el TENS de alta frecuencia es aquel tipo de electroterapia que cuenta con un mayor registro, con una mayor evidencia favorable para el manejo del dolor neuropático periférico. ¿Por qué?
porque va a actuar, ¿ok? Sobre el dolor segmentario. ¿Ok? Aquí es un poquito el recordar sobre la teoría de la compuerta, que nos dice la teoría y demás. ¿Ok? Por ende, este agente en particular o este tipo de electroterapia es de las que cuenta con una mayor y mejor evidencia clínica dentro del tratamiento de pacientes con algún tipo de dolor neuropático. Vuelvo a repetir que no quita que no se pueda utilizar las corrientes interferenciales siempre y cuando recordemos un poquito la clínica o la fisiología de estos agentes en particular. ¿Ok? Entonces, el TENS de baja frecuencia, más utilizado o más conveniente para dolores crónicos musculoesqueléticos, mientras que el TENS de alta frecuencia es uno de los agentes más ideales, más idóneos para poder trabajar en casos de dolores neuropáticos. Bien, siguiente pregunta. En una fractura distal de radio, la movilización precoz de los dedos busca principalmente prevenir. Cuando a consulta acude un paciente con fractura distal de radio, que probablemente venga con un proceso de yeso o algún otro tipo de tratamiento médico, ¿ok? Como una de las actividades o como una de las estrategias terapéuticas que nosotros planteemos dentro del plan de trabajo vendría a ser la movilización, ¿ok? De dedos. ¿Por qué? ¿Qué buscamos prevenir con esta actividad terapéutica, con esta estrategia? Prevenir el síndrome de doloroso regional complejo, la osteoporosis local, el edema postraumático, la pérdida de fuerza global. ¿Qué consideran ustedes? A ver, por qué realizaríamos movilización de dedos? En este tipo de fractura en particular, ¿ok? La fractura distal de radio, como una consecuencia que muchas veces se genera en algunos pacientes, es la aparición del síndrome doloroso regional complejo, ¿ok? En caso de pacientes con fractura distal de radio en particular, ¿ok? Entonces, la movilización busca principalmente prevenir esto, el síndrome doloroso regional complejo, porque va a reducir rigidez, edema y el riesgo de desarrollar propiamente este síndrome. Que no quita, ¿ok? Que uno de los logros que se tengan también sea pues la disminución de edema, porque propiamente va a haber un edema a nivel de dedos, mano y demás, ¿verdad? Entonces, este síndrome en particular es una de las principales consecuencias, ¿ok? O efectos secundarios que se producen en fracturas distales de radio. Es importante que lo tengan en cuenta para sus actividades asistenciales propiamente. Ahora, ¿quién recuerda cómo es este síndrome? A ver, vamos un poquito más allá, ya que hemos tocado este tema, que es importante que los conozcamos. ¿Alguien? ¿Alguien puede compartirnos a ver qué sabe, qué recuerda de esto? Al dolor crónico, pero no agudo. ¿Ya? ¿Alguien más? Bien, como vuestra colega nos menciona por el chat, el síndrome doloroso regional complejo es un trastorno de dolor crónico, ¿ok? Entonces, es un dolor que se puede instaurar de manera periódica, que es algo que claramente no queremos porque va a afectar la funcionalidad de nuestro paciente, que generalmente se localiza, ¿ok? A nivel de miembro superior, manos, brazos, que se caracteriza por un dolor intenso y constante, o sea, es un dolor permanente.
¿ok? Vuelvo a repetir, es una de las complicaciones que se puede generar en este tipo de lesiones. Siguiente pregunta. La intolerancia ortostática en lesión medular alta se debe principalmente a debilidad muscular, alteración de control autónomo y retorno venoso, hiperventilación, espasticidad extensora. ¿Qué consideran ustedes? A ver, ¿cuál es la alternativa correcta que han identificado ustedes? Pero, muy bien. La respuesta correcta es alteración del control autónomo y retorno venoso. A ver, la lesión va a interrumpir la regulación simpática. Una lesión medular interrumpe una regulación simpática, ¿ok? Afectando principalmente ¿qué? La vasoconstricción, por ende, el retorno venoso, ¿ok? Entonces, recuerden, por encima de... Sí, va en clara alusión o en clara relación a la disreflexia autonómica, ¿ok? Siguiente pregunta. En la lesión medular incompleta, la espasticidad leve puede ser funcional porque genera dolor, inhibe la marcha, reduce movilidad, contribuye al soporte postural. A ver, la espasticidad leve puede llegar a ser funcional en un paciente con lesión medular incompleta porque claramente va a contribuir al soporte postural. ¿Ok? Cuando tenemos pacientes con espasticidad leve, esta puede ayudar a la estabilidad y al mantenimiento de una correcta postura en ciertas actividades. ¿Ok? Entonces, de ahí que podemos generar, ¿ok? Una serie de actividades funcionales para el paciente. El objetivo del entrenamiento propioceptivo post-fractura es aumentar masa muscular, mejorar control neuromuscular y estabilidad, disminuir el dolor o mejorar el control motor. ¿Cuál vendría a ser el objetivo del entrenamiento propioceptivo post-fractura? No, miren, también hemos estado hablando de esta pregunta con anterioridad. Alternativa B, mejorar el control neuromuscular y la estabilidad. Correcto, ¿ok? Es uno de los objetivos terapéuticos que buscamos a través del entrenamiento propioceptivo post fractura, porque vamos a optimizar la respuesta motora ante diferentes estímulos, reduciendo claramente el riesgo de nuevas lesiones, ¿ok? Siguiente pregunta. La lesión del plexo braquial. En esta lesión, el pronóstico funcional va a depender principalmente de la edad del paciente, el dolor inicial, el nivel y tipo de lesión nerviosa o el uso de agentes físicos. Creo que esta pregunta está bastante sencilla. La respuesta correcta vendría a ser la alternativa C, el nivel y el tipo de lesión nerviosa. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué vendría a depender el pronóstico de estos dos factores? Porque recuerden que en la lesión del plexo braquial, ¿ok?
van a existir lesiones preganglionares, ¿ok? Y estas van a tener un peor pronóstico que las postganglionares parciales. Por ende, conocer el nivel y el tipo de lesión van a ser factores que nos van a dar información para poder establecer un pronóstico funcional. Como ya les mencioné, aquellas lesiones que se dan antes del ganglio, es decir, preganglionares, no van a tener un buen pronóstico en relación a las que se dan postganglionares, ¿ok? Siguiente. Un programa comunitario que mejora fuerza muscular, pero no reduce caídas, evidencia la necesidad de suspender la intervención, instrumentos de evaluación, incrementar la frecuencia, reevaluar factores ambientales y adherencia al programa. A ver, ¿cuál consideran ustedes que es la respuesta correcta? Si un programa elaborado, establecido, ¿ok? No reduce caídas en el grupo poblacional para el cual fue elaborado este programa, claramente tiene que reevaluarse los factores ambientales y de adherencia. ¿Ok? Siguiente pregunta. La diferencia normativa entre accesibilidad universal y ajustes razonables radica en ¿cuál vendría a ser la diferencia entre accesibilidad universal y ajustes razonables? Eso lo vieron en la sesión académica referente a derechos del usuario, con especial énfasis en personas con discapacidad. Vendrían a ser conceptos equivalentes. Los ajustes no son colectivos, la accesibilidad es anticipatoria y los ajustes responden a necesidades individuales, o los ajustes solo se aplican a infraestructura. Está bastante sencilla, ¿eh? A ver, la diferencia radica en la accesibilidad, ¿ok? Es un término de manera anticipatoria, es decir, accesibilidad, nosotros hablamos de accesibilidad general, ¿ok? En diferentes aspectos, en diferentes rubros, en diferentes áreas, mientras que los ajustes, ¿ok? Van a responder a necesidades individuales. Yo no puedo hacer ajustes colectivos, ¿ok? Porque debería haber un programa de accesibilidad. O sea, si hablamos a nivel de infraestructura, a nivel de mobiliario, por ejemplo, los ajustes que se vayan a realizar, los ajustes razonables, tendrían a estar en relación a la necesidad de cada persona. Correcto. Entonces, por ello, los ajustes son individuales, mientras que la accesibilidad es un tema más macro, más universal y debería ser de manera anticipada. ¿Ok? La accesibilidad se diseña para todos desde el inicio. Siguiente pregunta. Una intervención comunitaria que ignora prácticas culturales locales seguras y formas de organización comunal es incompatible con el enfoque de curso de vida, derechos humanos, interculturalidad o integridad. Integralidad. Perdón. Muy bien, la respuesta correcta vendría a ser interculturalidad. ¿Ok? Desconocer de prácticas culturales claramente va a vulnerar el enfoque intercultural y va a limitar la aceptación comunitaria. Recuerden que para poder generar una mejor y mayor adherencia comunitaria es importante que nosotros conozcamos la cultura de este grupo comunitario, ¿ok? ¿Cuál es la cultura de estas personas? ¿Cuáles son sus costumbres y demás? De este modo, respetando esas actividades como tal, ¿ok? Yo puedo generar una mayor adherencia de diferentes programas que se vayan a establecer, a elaborar, a programar.
Desde el enfoque de seguridad del paciente, implementar actividades físicas comunitarias sin criterios de inclusión y exclusión vulnera principalmente el principio de eficiencia, la cobertura sanitaria, el deber de no maleficencia y la responsabilidad profesional, o el enfoque preventivo. Me parece que una pregunta similar vino en un simulacro anterior. A ver, por aquí me dan la alternativa C. ¿Alguien más? Veamos entonces. Correcto. La respuesta correcta vendría a ser la alternativa C, el deber de no maleficencia y la responsabilidad profesional. Siguiente pregunta. Ahora entiendo por qué me comentan que esta pregunta se ha repetido muchas veces. Probablemente existió un error tipográfico, chicos. Sí, lo han tenido repetitiva en casi 10 preguntas. Sí, 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 las veo aquí. ¿Te refieres a esta última? Jamie. Ya, ok, a ver. Bien, a ver. Nuevamente, desde el enfoque de seguridad del paciente, ¿ok? Implementar actividades físicas comunitarias sin criterios de inclusión y exclusión, ¿por qué vulnera el deber de no maleficencia y la responsabilidad profesional? Si nosotros realizamos intervenciones sin estos criterios técnicos, ¿ok? Exponemos a la población a posibles daños. ¿Por qué? Porque estaríamos vulnerando su seguridad y sobre todo poniendo en compromiso nuestra ética profesional. ¿Ok? Entonces, es por eso que debemos nosotros tener en cuenta, ¿ok? Ciertos criterios de inclusión y exclusión que debería existir para ciertas actividades que nosotros elaboremos, establezcamos, propongamos para el desarrollo un grupo comunitario, en comunidad, en sociedad, ¿ok? Por ende, de este modo, estaríamos preservando como objetivo principal la seguridad de nuestros pacientes, claramente con actividades que vayan en relación a nuestra ética profesional, eh, resguardando también la responsabilidad que como especialistas en vamos a tener, ¿no? Bien, a ver. Sí, me parece que desde aquí hasta la pregunta final se ha repetido la misma pregunta. Bueno, chicos, ahí han tenido un comodín para los que han respondido de manera correcta. Esta última pregunta han tenido puntos a favor. ¿Ok? ¿Alguna duda, consulta en relación a las preguntas anteriores? Ya que con esta pregunta repetitiva, bueno, estaríamos culminando. Pensaban que había truco en esta pregunta que se repetía tanto. Probablemente podamos hacer algo así. Lo importante es que ustedes estén súper seguros de sus respuestas.
consultas, dudas respecto a las preguntas anteriores. Todo ha quedado bastante claro. Si nadie comenta nada, ¿cuáles son los temas más importantes que debemos saber para los ejes específicos? A ver, si nosotros revisamos un poco los últimos exámenes SERUM, o sea, las preguntas respecto a los ejes específicos que más se abordan, ¿ok? Son en relación a derechos de la persona con discapacidad, RBC. RBC también evalúan bastante y consideran bastante. Y vienen también algunas preguntas de aplicación de pruebas, instrumentos y evaluación funcional. Son de las preguntas que hasta ahora se ha visto mayor incidencia, ¿ok? Que no quita que no repasemos un poco las otras preguntas porque recuerden que son 6, 7 los ejes temáticos respecto a las preguntas de, bueno, claro, de los ejes temáticos, de los ejes específicos, son 6 o 7 los temas que se abordan y se desarrollan, las cuales para esta oportunidad o para este bloque se está tratando de hacer mucho más a detalle, mucho más amplio, para que ustedes puedan tener todo el material y la información necesaria para que puedan recordar sobre todo estos temas que en algún momento se han visto durante la formación profesional en pregrado. ¿Verdad? ¿Existen normativas del MINSA para nuestro eje específico? Como tal, a ver, si tomamos como respaldo las últimas evaluaciones de los ejes específicos, no. O sea, se han abordado algunas preguntas de los temas puntuales que les he mencionado con anterioridad. Pero, a ver, MINSA como tal propone 6 a 7 temas dentro de los ejes específicos, ¿no? Entonces, se entiende que el backup o las preguntas que se vayan a desarrollar a lo largo de los diferentes procesos de evaluación para el SERUM van a estar en relación a estos temas, ¿ok? Es por eso que se delimita y nos dan a nosotros temas mucho más puntuales para poder elaborar un poco el material a desarrollar y para recordar estos temas en particulares, ¿no? ¿Cómo van con los temas específicos, chicos? Ya hemos desarrollado casi todos. Me parece que solamente nos falta un tema en particular, que es prevención de discapacidad. ¿Cuál es el tema que les ha parecido más interesante, más complejo de recordar? Sí, sobre todo porque probablemente durante la formación pregrado muchas veces es un tema que no se aborda con tanta especificidad, ¿no? Y es probable que en el desarrollo de este tema sí pues hayamos visto un poco más incluso de normativa, que es lo que enriquece y un poco también eh, complica o pone un poco más de complejidad, ¿no? Al tema. Pero es lo importante y lo bonito de aprender el marco normativo, el marco legal, por qué se regula y de entender cuál va a ser nuestra posición y nuestro actuar desde la profesión, ¿ok? Dentro de este proceso ser más allá de una etapa más, un compromiso más, ¿verdad? Para los que quieren de repente postular a un futuro, a una vacante en el sector público, más allá de un requisito, entender cuál es la función que nosotros vamos a desempeñar durante este año, ¿verdad? Entonces, nada, chicos, aprovechen estos temas, aprovechen las sesiones que se desarrollan, revisen, repasen, tienen a la mano todo el material que se les pueda proveer, ¿ok? Desde SINAP, igual, si hubiera alguna duda, inquietud, consulta durante las sesiones académicas, incluso si ustedes cuentan con algún material adicional, la podemos discutir, la podemos comentar y de este modo se enriquece mucho más
este proceso de aprendizaje. Claro que sí, chicos. Todo va a depender de cómo ustedes avancen, de la velocidad y de la información que recaben, que vean, con la que cuenten, que traigan. Entonces, de ese modo se hace mucho más rico estas sesiones académicas que se vienen desarrollando todas las semanas. ¿Ok? Bueno, sin más, creo que no hay preguntas. Han tenido a su favor 6 preguntas para este simulacro. Ha sido un pequeño regalo de SINAP. Así que nada, para la siguiente, por favor, repasemos un poquito los temas que hemos visto, ¿ok? Que como verán, las preguntas se van haciendo un poquito más complejas y es la idea de darle toda la posibilidad de preguntas a las cuales puedan enfrentarse en esta evaluación cero. Y podría repasar con el examen anterior. Sí, claro, podríamos ver un poquito la siguiente sesión. Recabamos un poquito el material que hemos trabajado en el material del simulacro de la semana 8 me parece, claro, ¿ya? Y ahí reforzamos las preguntas puntuales que no hayan quedado muy claro, que quisieran extender un poquito más la información. ¿Les parece? ¿O hay alguna pregunta en particular que ya tienes identificada, Fátima? Ok, perfecto, chicos. Entonces, sin más, nos despedimos aquí. Nos estamos conectando esta semana que viene en una siguiente sesión académica. Vamos a abordar el tema de prevención de discapacidades, ¿ok? Un tema también bastante interesante. En los días jueves y viernes, ¿correcto? Sería todo por la sesión de hoy. Tengan todos muy buenas noches y no se olviden de repasar. Nos vemos esta semana. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, licenciada, muchas gracias. Cuídense, chicos.